Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles de nuevo. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tab, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio que corresponde a la cuarta aliyá de la parashá número 53, que lleva por nombre Haatzinu y que significa escuchen o presten oído. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro de Devarim o Deuteronomio, capítulo 32, versículos del 19 al 28. Antes de empezar, damos gracias a la sabiduría misma, a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, al Elohim Altísimo, inescrutable e incomprensible en sus caminos y juicios, pero siempre justo y que conoce en profundidad nuestros pensamientos e intenciones, que conoce perfectamente, se anticipa y devela lo que nuestra naturaleza humana tiene el potencial de hacer, tanto para restarle prestigio a su nombre como para enaltecerlo. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher Bahar Banu Mikol, Amin Benatan Lanu et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos escogiste entre las naciones para entregarnos tu Torah, y bendito eres, Rey eterno, dador de la Torah. Te entregamos el absoluto control de este tiempo y te pedimos que con ese mismo amor a tu nombre y fidelidad a tu palabra podamos entender nuestro lugar en la creación, el privilegio que significa haber llegado a ti y al conocimiento de tu Torah de libertad, que ahora esa verdad que tiene más valor que la piedra más preciosa, sin sesgos históricos o interpretativos, tu Torah que salta para vida eterna, la podamos enseñar a otros conforme a tus designios proféticos establecidos por tu gloria, y a pesar de que eres el amo del universo, no lo tomaste en consideración para humillarte hasta lo sumo, ser el Cordero de Pesach, que sacaste a tu pueblo escogido Israel de la esclavitud, que los sustentaste por 40 años en el desierto, que ibas como columna de nube de día y de noche, como columna de fuego, que protegiste mientras preparabas e ibas depurando su condición de esclavitud hasta llegar al Sinaí para recibirlo con el contrato matrimonial que tenías preparado para tu novia, y que a pesar de la obstinación, negligencia e idolatría con el becerro de oro que ameritaban el despido y la renuncia al derecho de ser esa novia, siempre te las ingeniaste para, sin quebrantar el pacto perpetuo, cumplir tu plan de redención y así llamar a ser uno a la casa de Efraín, la casa de Judá y los gentiles que estábamos llegando, porque así salió de tu boca. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Empezamos este estudio que dice en el versículo 20, donde Hashem ve lo que ha provocado su pueblo y dice: ocultaré mi rostro de ellos y veré cómo les va al final, porque son una raza traidora, hijos sin ninguna lealtad. Moshe ahora introduce en su discurso un lenguaje en tercera persona que deja ver el accionar profético del Eterno, anunciando de esta manera el abandono de la providencia divina y rememorando lo antes expuesto en el libro de Devarim o Deuteronomio capítulo 31 versículos 17 y 18. Entonces mi ira se encenderá contra ellos, y los abandonaré, y esconderé mi rostro de ellos, serán presa fácil, y les vendrán muchos males y problemas. Y dirán ese día: ciertamente es porque nuestro Elohim no está en nuestro medio que nos han venido estos males. Sin embargo, yo mantendré mi rostro oculto en ese día, por causa de todo el mal que han hecho al volverse a otras deidades. La causa de esta postura asumida por el Eterno la declara él mismo en reiteradas ocasiones. Se han trastocado para servir a dioses paganos, a pesar de que eran mis hijos, dijo el Eterno. La exhortación que se deriva de este verso va dirigida a que nos esforcemos por no ser una generación que provoque en el Eterno un giro en su actitud hacia nosotros, pasando de benevolencia a ira. Como se evidencia a lo largo del relato histórico del pueblo de Israel, él mismo abandonó al Eterno en muchas ocasiones, como vemos en Melahim Bet, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 11. Y quemaban incienso en todos los lugares altos, como las naciones que Yud-Hivab-Hei había echado de delante de ellos, y trataban con espíritus familiares, y tallaron imágenes para provocar la ira de Yud-Hivab-Hei. Aquí podemos acuñar un comentario interesante que hace la versión Torah Temet o Torah de verdad,
donde dice que los tres nombres que tiene Israel, Israel, Jacob y Yeshurun, conforman en sus letras finales en hebreo la palabra Labán, que significa blanco, aludiendo a que en mérito a Jacob les perdonó Hashem sus transgresiones y quedaban puros y blancos como la nieve. Pero cuando Israel sucumbía a sus tentaciones, esas tres mismas letras se reagrupaban conformando la voz Naval, que significa humillación, y a eso alude la frase generación de retorcimientos. En el capítulo 32, versículo 21, continúa Hashem diciendo: me disgustaron con no deidades, me enojaron con sus vanidades, yo los disgustaré con un no pueblo, los enojaré con una nación de necios. Este pasaje nos abre las puertas a la profecía bíblica, desata una revelación maravillosa sobre nosotros. Veamos a continuación cómo se conecta inmediatamente con un pasaje del Brit Hadashah o Pacto Renovado. En Romanos o Romillim capítulo 10 versículos 19 y 21 nos dice el Rab Shaul: pero pregunto, ¿será que Israel no ha comprendido? Moshe fue el primero en decir: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es mío, con una nación sin entendimiento los provocaré a enojo. Luego Yeshayahu o Isaías dice claramente: me encontraron los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Veamos otro pasaje que va más adentro en el significado de esta profecía y así entenderemos lo que refleja este pasaje en el libro de Deuteronomio. Romanos 11 versículos 11 al 33. De nuevo Pablo o Rab Shaul nos dice: entonces pregunto, ¿acaso su tropiezo los hizo caer? De ninguna manera, al contrario, con la transgresión de ellos ha venido la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Al vernos guardar sus mandamientos serán provocados a celos. La palabra gentil viene del hebreo goy y del latín gentibus. Todo el que nace fuera de la comunidad de Israel y ajeno a los pactos que Adonai Elohim estableció con su pueblo es un gentil. Desde esta perspectiva, aún los hebreos incrédulos se les considera como gentiles, y a los gentiles convertidos se les puede considerar hebreos, porque según explicó Rab Shaul o Pablo, judío es el que acepta los términos de los pactos propuestos por Elohim, como nos lo dice en Romanos capítulo 2 versículo 29, pero con la grandísima diferencia de que el judío ortodoxo no reconoce por el momento, pero reconocerá proféticamente a Yeshua, el Mashiach de Israel. Dentro del término gentil se encuentran las tribus dispersas en las naciones y los gentiles paganos que nunca pertenecieron al pueblo de Elohim. De estos dos grupos se salvará un remanente que provocará a los hebreos a celos y los hará volver, como lo dice Romanos 11, versículo 12. Y si su transgresión ha resultado en ganancia para el mundo y su fracaso en ganancia para los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? A ustedes los gentiles me dirijo, por cuanto yo soy enviado para los gentiles, honro mi ministerio, a ver si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi raza y salvar a algunos de ellos. Porque si el excluirlos a ellos ha resultado en reconciliación para el mundo, ¿en qué resultará su readmisión si no en vida de entre los muertos? Además, si la primicia es santa, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si algunas de las ramas fueron desgajadas y a ti, siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo, no te jactes contra las demás ramas. Y si te jactas en contra de ellas, no eres tú quien sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces dirás: a las ramas las desgajaron para injertarme a mí. Está bien, por su incredulidad las desgajaron. Pero tú por tu fe estás firme. No te engrías, ten cuidado, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Considera pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en su bondad. De esta manera, a ti también te cortarán, y a ellos a su vez, si no permanecen en incredulidad, los injertarán. Porque Yud-Heh-Vav-Heh es poderoso para injertarlos de nuevo, pues si a ti te cortaron del olivo silvestre y contra la naturaleza te injertaron en el buen olivo, cuánto más a estos que son las ramas naturales los injertarán en su propio olivo.
Hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial, hasta que haya entrado el número pleno de gentiles, y entonces todo Israel se salvará, como está escrito. De Sión vendrá el libertador para quitar de Jacob la impiedad. Todo Israel implica la salvación de los remanentes de los hebreos y de los gentiles paganos. Este es mi compromiso con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que con respecto a la buena noticia, Obed Sorá son enemigos, para ventaja de ustedes, pero en cuanto a la elección, son predilectos por motivo de los padres, porque los dones y el llamamiento de Yud He Vav He son irrevocables. De igual manera, ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Elohim, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo para que por la misericordia concedida a ustedes, también a ellos se les conceda ahora misericordia. Porque Elohim los encerró a todos bajo desobediencia, para tener misericordia de todos. No se le puede añadir nada a esta maravillosa revelación. Solo podemos expresar como el autor de esta carta. Qué inmenso es el caudal de la sabiduría y del conocimiento de Elohim. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Continuando con el capítulo 32 del libro de Devarim, versículos 26 y 27, nos sigue diciendo: Yo pude haberlos reducido a la nada, haber hecho cesar su recuerdo entre los hombres, de no haber sido por el temor a la provocación del adversario, sus enemigos que podían juzgar mal y decir: nuestra mano fue la que prevaleció. Nada de esto lo hizo Yud He Vav He. Una vez finalizada la terrible lista de los pesares que padecerían los israelitas a causa de sus desobediencias, el Todopoderoso hace una pausa en su informe de lo porvenir. Dijo pues que los dispersaría y los mezclaría entre las naciones, esto como consecuencia de su corazón contumaz y ávido de la transgresión. Ahora, la propia evidencia histórica sobre trato del Eterno para con su pueblo nos enseña que las tribulaciones y vicisitudes que Yud He Vav He acarrea sobre su pueblo tienen una doble finalidad. Por un lado, reeducarnos, como enseña el escritor de Hebreos, Ibrim, capítulo 12, versículo 5. También han olvidado el consejo que habla a ustedes como a hijos. Mi hijo, no menosprecies la disciplina de Yud He Vav He, ni se desanimen cuando Él los corrija. Y por otro lado, para hacer pública la justicia divina, nos enseña que rige la fuerza de los pueblos, así como los éxitos o victorias de sus gobernantes. El mundo no es un coto de caza, donde el poderoso destruye al débil y lo somete. Los reinos y gobiernos de las naciones son herramientas que usa el Eterno para hacer volver a su pueblo a las sendas antiguas, de las cuales con frecuencia se desvía. Aunque éstas no lo quieran admitir,